Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy vamos con un tema bastante interesante porque han salido a la luz ciertas informaciones relacionadas con los derechos de Superman, que esto es algo de lo que nadie está hablando y que puede afectar de manera negativa tanto al estreno de la película de Superman este año como al futuro devenir del personaje dentro de lo que viene siendo el universo de Warner Bros. Porque, bueno, hay una serie de cuestiones, ya digo, relacionadas con el tema de los derechos de este personaje, ¿no? De Superman, que pueden entrar en conflicto con la producción, ¿vale? Entonces, quiero compartir la información con vosotros, quiero analizarla también desde un punto de vista lo más objetivo posible y al final, pues, dar mi opinión, obviamente, ¿no? Para, pues bueno, para, de alguna forma, resumir todo lo que ha ido sucediendo en torno a este concepto, que, insisto, no hay nadie que esté poniendo el foco en esta situación. Puede repercutir, insisto, de manera negativa en el estreno de la película y en la recaudación, cosa que obviamente, sería un duro palo para Warner Bros. Y por supuesto podría repercutir negativamente en la producción de futuras películas o la aparición del personaje, ¿no? En futuras series o películas del universo DC, teniendo en cuenta que es la piedra angular de este proyecto nuevo de James Gunn. Pues hombre, obviamente esto sería un duro golpe para Warner. Tiene solución, pero bueno, creo que es importante también destacarlo porque no todo el mundo lo conoce. Es muy interesante y así pues aprendéis algo nuevo y hablamos un poquito de la película de Superman, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar te recuerdo que tienes que suscribirte a este canal porque es totalmente gratuito. Si no lo conocías, bienvenido, y si ya lo conoces, pues déjate un like y un comentario porque siempre ayuda a posicionar el vídeo en los buscadores. Bueno, pues aquí tenéis la información. Como veis, el problema de la nueva película de Superman del que nadie se atreve a hablar. La nueva película de Superman se enfrenta a un problema al que nadie se está refiriendo y que puede tener consecuencias devastadoras. Un poco alarmista, ¿no? Pero en realidad, cuando sepáis por dónde van los tiros, entenderéis por qué esas consecuencias devastadoras pueden ser no tan alarmistas si se materializa, que yo dudo mucho que vaya a materializarse, ¿de acuerdo? Aquí me al bueno de Supi. Comento, ¿vale? El próximo reinicio cinematográfico de Superman, dirigido por James Gunn y programado para estrenarse el 11 de julio de 2025, podría estar en peligro. A pesar de ser una de las apuestas más ambiciosas de Warner Bros. Discovery para su renovado universo DC, la película de Superman se enfrenta a un obstáculo legal del que pocos hablan: una disputa de derechos de autor que podría afectar a su distribución en varios países y poner en jaque el futuro del personaje en la gran pantalla. Vamos a ver de qué es la disputa y cómo afectaría al estreno de Superman. El conflicto se origina en una demanda presentada por los herederos de Joe Shuster, uno de los creadores del Hombre de Acero, quienes reclaman la reversión de los derechos de Superman bajo una normativa poco conocida, pero potencialmente devastadora para Warner Bros. Los derechos de reversión británicos. Vamos a poner un poquito de contexto porque creo que es importante, ¿no? Para entender qué es lo que está sucediendo entre los herederos de Shuster, ¿no? Y los derechos de Superman y Warner Bros. Desde su creación en 1938, Superman ha sido uno de los personajes más icónicos de la cultura popular. Cultura pop. Creo que esto es innegable, esto es un facto. Sin embargo, su historia legal ha estado llena de conflictos. Joe Shuster y Jerry Siegel, creadores del personaje, vendieron los derechos a DC Comics por apenas $130, una cifra que hoy en día equivaldría a unos $3.000. Vamos, que mal vendieron los derechos del personaje. No son los primeros, no fueron los primeros, ni fueron los últimos, ni mucho menos. A lo largo de las décadas, sus familias han intentado recuperar el control sobre la propiedad intelectual de Superman, pero los tribunales han fallado consistentemente a favor de DC y de Warner Bros., consolidando su dominio sobre Superman. Importante, bajo las leyes de derechos de autor estadounidenses. Este matiz es muy importante, ¿de acuerdo? Sin embargo, la reciente demanda de los herederos de Shuster podría cambiarlo todo. Los herederos de Shuster alegan que, según la normativa de derechos de reversión británicos, los derechos de Superman deberían haberles sido devueltos en 2021, es decir, hace 4 años, porque en 2021 era 25 años después del fallecimiento de Shuster. Si los tribunales británicos fallan a favor de los herederos de Shuster, Warner podría enfrentarse a restricciones
para estrenar la película de Superman en países como Reino Unido, Canadá, Australia e Irlanda. Y no son mercados pequeños, ¿eh? O sea, hablamos de una parte del mercado anglosajón muy vasta. Obviamente no es el mercado estadounidense, ni esto de Europa, pero estamos hablando de un mercado muy potente en el mundo anglosajón. ¿Qué significa la reversión de derechos para la película de Superman? Bueno, a diferencia de en Estados Unidos, donde los derechos de autor suelen durar 95 años desde la publicación de una obra, en países con derechos de reversión, como es el caso de Reino Unido, los herederos del creador pueden recuperar los derechos 25 años después de su muerte. Insisto, Shuster cumplió 25 años de su fallecimiento en 2021, hace 4 años, y por tanto, atendiendo a los derechos de reversión británicos, los derechos de Superman en el mercado de Reino Unido, Canadá, Australia e Irlanda pertenece a la familia Shuster, no a Warner Bros. ¿Entendemos por dónde van los tiros, no? Del conflicto. Bien. Este tema que he comentado, ¿no? De los derechos en Estados Unidos y las diferencias, ¿no? que hay en Gran Bretaña ha permitido que personajes como Winnie the Pooh entren en el dominio público en Estados Unidos. Eso es lo que ha generado que haya adaptaciones no autorizadas, como la reciente película esta de terror de Winnie the Pooh, ¿no? Que se basó en el osito de Disney y todo este rollo, y que, bueno, ha tenido... y que vamos a ver más. O sea, hay un montón de personajes que han perdido esa especie de derechos no exclusivos, han entrado en dominio público, y vamos a ver más adaptaciones no autorizadas, porque se permite, ¿no? Y como fue el caso de Winnie the Pooh de terror. En el caso de Superman la situación es diferente. ¿Por qué es diferente a la de Winnie the Pooh? Os estaréis preguntando. Bueno, básicamente porque la familia de Shuster no busca que el personaje pase a dominio público, sino que está reclamando una parte de las ganancias. Es decir, que Warner les pague pasta porque su padre, su abuelo, su tatarabuelo fue el creador del personaje y durante muchos años fue vilipendiado en el aspecto económico. Y por eso quieren plata. Básicamente, como todo el mundo, quieren plata. En el peor de los casos, si no llegan a un acuerdo con Warner, lo que quieren es detener la producción y distribución de cualquier proyecto del personaje hasta que el conflicto se resuelva. Esto es una barbaridad, ¿eh? O sea, repito, en el peor de los casos, si no se llega a un acuerdo con la familia Shuster, que, insisto, no busca que el personaje pase a dominio público, lo que querría la familia de Shuster, los herederos de Shuster, es detener la producción y distribución de cualquier proyecto del personaje hasta que el conflicto se resuelva. Esta producción ya no se puede detener porque ya está hecha, pero la distribución sí puede verse afectada, como ya he explicado. Pero ¿qué pasa con la producción de nuevas películas de Superman o apariciones de Superman en la gran pantalla si no hay una resolución de este conflicto? Bueno, esto obviamente va a tener que ir a juicio, ¿no? De hecho, van a tener que ser los tribunales británicos los que tomen una decisión, a no ser de que obviamente Warner Bros. Llegue a un acuerdo con la familia de Shuster, con los herederos de Shuster, y no tengan, ¿no? que llegar a pleitos, no tenga que llegar a juicios, ni tenga que ser la justicia británica la que dictamine sentencia hacia un lado o hacia otro. Posibles estrategias, como digo, las opciones de Warner son, primero, negociar un acuerdo con los herederos de Shuster. Para mí es la solución más rápida, obviamente, porque sería llegar a un acuerdo financiero para evitar retrasos o restricciones en la distribución de la película de Superman. Sin embargo, esto podría sentar un precedente que anime a más herederos de creadores de cómics a presentar demandas similares. Bueno, al final, de esto si queréis hablamos luego, pero yo creo que los creadores y las familias de los creadores de personajes o historias, etcétera, están en su derecho. Como creadores, ¿no? Están en su derecho de solicitarle a la empresa una serie de un acuerdo financiero, ¿no? Una partida económica con la que ellos estén de acuerdo, y la empresa pues debería llegar a ese acuerdo, ¿no? Podemos entrar un poco en conflicto en este asunto porque al final estamos hablando de que
muchos de estos, en este caso de Shuster obviamente no, pero algunos de los más modernos, ¿no?, que han entrado en conflicto con DC y Marvel, pues bueno, firmaron unos contratos en los que estaban ya prácticamente cediendo los derechos intelectuales de historias y personajes a la empresa. Bueno, es una situación complicada que lleva siendo parte de la industria del cómic y un grano en el culo para creadores y dibujantes, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Y bueno, no, la familia de Shuster no está descubriendo ahora mismo ni la rueda, ni el fuego, ni el oro, ¿no? Segunda posible estrategia de Warner, pues negarse a negociar un acuerdo y luchar en los tribunales, básicamente. O sea, DC y Warner podrían optar por combatir la demanda legalmente, argumentando que los derechos de Superman están protegidos bajo la legislación estadounidense. Sin embargo, esto podría alargar el proceso y, vuelvo a decirlo, generar incertidumbre sobre el estreno de la película. Esto ya sería una cuestión de la justicia británica. No afectaría al estreno de Superman en España, ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Japón, ni en Europa. Afectaría exclusivamente a los mercados que he mencionado antes. Las islas del Reino Unido, Irlanda, la República de Irlanda, Canadá y Australia. Países todos ellos que todavía conservan esos derechos de reversión británicos que he mencionado con anterioridad. Y la tercera posible estrategia es modificar la distribución de la película de Superman. En caso de que los tribunales británicos fallen en contra de Warner Bros. Y le den la razón a la familia Shuster, la película podría evitar su estreno en los países afectados o ser distribuida en ellos bajo unas condiciones especiales. Para mí es un golpe financiero bastante importante para DC y para Warner, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera película de este universo DC. Y por otro lado, aunque tú modifiques la distribución de la película de Superman, de esta película de Superman, no estás subsanando el problema, ¿no?, de que he mencionado antes sobre la producción de películas o series o productos en los que esté este personaje y que, bueno, se vean detenidas por un pleito, ¿no?, por una lucha en los tribunales que se alargue en el tiempo. Si me preguntáis mi opinión, bueno, yo obviamente creo que la mejor forma de llegar a un consenso es sentarse en la mesa con los herederos de Shuster, llegar a un acuerdo financiero que satisfaga a ambas partes y que este asunto se dé por zanjado. Por otro lado, creo que ese acuerdo financiero debería ser flexible en ambos casos, ¿no? Debería, obviamente, la familia de Shuster dar su brazo a torcer teniendo en cuenta el contexto. Y por otro lado, debería ser un acuerdo a largo plazo. Es decir, si tú subsanas este pleito solo con la película de Superman, pues cuando se estrene la siguiente cosa en la que salga Superman te verás en las mismas. Y los herederos de Shuster te dirán: yo acordé contigo la peli del 2025. No acordé contigo ni esto, ni esto, ni lo otro, ¿vale? Entonces yo creo que de llegar a un acuerdo con la familia de Shuster, lo normal, es que sea a largo plazo. Para X años, me lo invento, que lleguen a un acuerdo para 30 años. Y dentro de 30 años, pues los herederos ya de Shuster, que serán tataranietos, pues que lleguen a un nuevo acuerdo con Warner Bros. Para este asunto, ¿no? O que incluso haya una especie de cláusula en la que pasados los 30 años, si ambas partes se acuerdan, se mantiene el acuerdo o cualquier cosa así, ¿no? O sea, cuestiones financieras, no cuestiones empresariales, para que no se vea afectado. Desde luego a mí me preocupa enormemente que la película pueda verse afectada en su estreno en un mercado anglosajón como es el de Reino Unido, Canadá, República de Irlanda y Australia, porque creo que es un mercado creo que Superman no puede renunciar a nada. Esta película de Superman no puede renunciar absolutamente a nada. Estamos hablando de un reinicio de un universo y de un personaje que son capitales para la cultura pop, que se está jugando mucho Warner, se está jugando mucho James Gunn y se está jugando mucho el universo DC. Y todo lo que pueda quedarse por debajo de rentabilidad económica de esta película sería un problema muy grave. Yo creo que James Gunn no se puede permitir fallar aquí. Podemos o pueden llegar a vendernos la idea de que no pasaría nada, que el plan es a largo plazo, que quieren sembrar semillas, etc. Si Superman no es una película rentable, será un fracaso estrepitoso. Yo estoy convencido de que esta película está teniendo un marketing más o menos potente. Digo más o menos porque creo que el otro día cometí un grave error con el tema de la Super Bowl. También creo que es un mercado que a día de hoy me parece muy caro para la rentabilidad que te puede ofrecer. Al final es reducirlo todo a un mercado estadounidense, pero sí que es verdad que se agitó un poco la víspera y luego al final pues no vimos nada y lo que vimos dio bastante cringe, ¿no?
Fue, digamos, el primer gatillazo que yo veo de Superman en cuanto a promoción, ¿vale? Queda todavía el tráiler, ¿no? Más cercano al estreno y un montón de pósters, imágenes, spots, aparición en programas, un montón de cosas, entrevistas, etcétera. Creo que Superman va a echar toda la carne en el asador y que por mucho que se nos vaya a vender la idea de que esta película no tiene la necesidad de sacar un taquillazo, etcétera y tal, yo creo que la promoción, el marketing de la película va a ser tan agresivo que Superman podría llegar a estar o a rondar los 1.000 millones de recaudación. A ver, esto ya son cuestiones personales y porros que te fumas, ¿no? Yo insisto, éxito es ser rentable para la empresa, fracaso es no ser rentable. Y eso es una realidad. Y en esta rentabilidad, al coste de la producción, que pueden ser 200, 220 millones de dólares, hay que sumar a los 150 millones o 200 que le metan al marketing, a la publicidad, o los 100, me da igual. Y ser conscientes de que la taquilla se divide más o menos al 50%, una cosa así. Es decir, si la película en total ha costado 350 millones, para ser rentable tiene que estar en 700 millones, ¿vale? Para ser rentable para Warner. Todo lo que sea por debajo de 700 millones pues sería un fracaso rotundo y hablaríamos de que el inicio del universo de James Gunn pues no empieza con buen pie. Y ya está, y no pasaría nada. Bueno, no pasaría nada, entiéndame. O sea, para mí no me supone ningún problema salir aquí porque hay gente que es lerda en YouTube. Hay gente que es lerda en YouTube que se piensa que no estamos jugando la vida con esto. No, tronco, yo quiero que le vaya bien al universo DC, a James Gunn y a Superman por una sencilla razón. Porque me gusta la película de superhéroes, quiero ver el universo DC, me gusta mucho James Gunn y quiero que a Superman le vaya bien, punto y final. Pero hay gente que es lerda en esta plataforma de YouTube, pero muy lerda, y encima gente ya muy adulta, que tiene los huevos ya directamente canosos, que no tiene ni media neurona, que le está afectando ya al cerebro todo lo que ha consumido durante todos estos años, y se piensa que si esto fracasa, bueno, prácticamente nos vamos a tirar por la ventana, ¿no, compañero? Si esto fracasa, mi vida va a seguir exactamente igual. Será una putada para Warner enorme, enorme, porque son los que palmarán pasta. Yo no voy a palmar pasta con esto. Yo voy a ganar el mismo dinero con esto, porque como ni me va ni me viene, a mí me va y me viene mi trabajo, que estoy bastante bien asentado y me va de puta madre. Eso me va y me viene, porque es mi trabajo y el trabajo de mi familia. Pero esto ni me va ni me viene. A mí esto me da igual realmente. Yo quiero que consiga los 1.000 millones. Hombre, joder, nos ha jodido, y 1.500. Y cada de los Cuatro Fantásticos 2.000. Que las películas de superhéroes triunfen. Porque cuanto más triunfan las películas de superhéroes, la gente más reclama contenido. Entonces, la gente que nosotros hacemos contenido relacionado con base a los superhéroes, lo que nosotros rentabilizamos es que la gente hable de estas pelis. La gente vaya al cine, las vea. La gente se piensa que disfrutamos de los fracasos. No, compañero. No, compañero. A nosotros nos va mucho mejor cuando las cosas van bien. Porque es mucho más fácil. Punto número 1, crear contenido. Punto número 2, capitalizarlo. Y punto número 3, atraer a nuevo público. Si todo va bien, genial. Cuando las cosas van mal, además, por mucho que tú atraigas público cuando las cosas van mal, la rentabilidad que tú le sacas es menor que cuando van bien. Porque se te llena obviamente el canal de dos perfiles, gente que está a tu favor y gente que está en contra. Además, como muy radicalizado, ¿no? Cuando las cosas van mal. Entonces, cuando las cosas van mal, por mucho que haya visitas, la rentabilidad es menor que cuando van bien. Que se te llena el canal de visitas y encima todo el mundo está jiji, jajaja, y todo es una puta fiesta, ¿sabes? Entonces, ojalá le vaya bien a la película de Superman. Punto número 1, porque es una peli de superhéroes. Punto número 2, porque a mí me gusta James Gunn y quiero que le vaya bien a James Gunn. Y punto número 3, porque creo que el universo de DC se merece empezar con buen pie este nuevo intento, ya que el anterior de Zack Snyder pues no terminó de cuajar ni entre el gran público, ni entre la crítica, ni entre nada, ¿no? Aparte, en Warner le destruyeron el universo a Zack Snyder de la noche a la mañana, pues porque les vino en gana, pues estaban rayados y tal, y porque querían pues hacer lo mismo que en Marvel. Pues bueno, ojalá le vaya bien, y si no le va bien, pues no será el fin del mundo, honestamente. Yo tengo mi cómic, mis libros, y mis series, y películas, y yo estaría bien tranquilo, ¿de acuerdo? Pero ojalá que le vaya bien, y ojalá que no le vea repercutido por este tema que os he comentado y que a mí me parece muy interesante. Nadie está hablando de este tema y creo que es un tema que se debería hablar y debatir, honestamente. Creo que es un tema que se debería hablar, debatir, y deberíamos conocer un poco qué es lo que va a suceder, ¿no? Con el estreno de la película en los mercados británicos. Yo me imagino que van a llegar a un acuerdo y que probablemente ni nos vamos a enterar.
En el caso de que nos enteremos, yo si puedo hago un reel o hago un short, o si puedo hacer un vídeo, porque en este caso pues había chicha para hacer un vídeo, pues lo haré para deciros, mira gente, ¿os acordáis de aquello que hablamos de los derechos de reversión británicos? No ha pasado nada al final. Al final ha salido todo bien, la familia Schuster ha trincado pasta, Warner está tranquilo, el estreno todo bien, todo chip, todo ok. En fin, comentarios, suscripciones, todo ese rollo de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, que la fuerza te acompañe y que nadie te quite el placer de estar vivo. Hasta la próxima.